niños, bienvenidos una vez más al culto dominical que tenemos vía Facebook. En esta mañana vamos a empezar como todos los domingos viendo los videos de los niños que han enviado los versículos memorizados de la semana pasada. Adelante con los videos. Buenos días hermanos, que Dios les bendiga. El versículo del culto de los niños es 2 Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. Buenos días hermanos, el versículo a memorizar en el culto de los niños es 2 Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. Bendiciones. Es Dios para hacer que uno en vosotros en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo todas las cosas, todo lo suficiente, a nuez para hacer buenas obras. Según a los Corintios 9:8. Dice amén. Hola, ¿cómo están amigos? Hoy les vengo a compartir un versículo que me lo he aprendido y dice así: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y estén dispuestos a hacer toda obra buena. Tito 3:1. Gracias. Buenos días hermanos. 2 Timoteo 3:12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Primera a Corintios 8:3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Amén. Bendiciones. Muy bien, muchas gracias por esos videos. Bien, en este momento vamos a tener la clase que va a estar a cargo de nuestra hermana Fátima. Así que tenemos que estar atentos con nuestras Biblias y con nuestros oídos, pero por sobre todo con nuestro corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Adelante, hermana Fátima. Hola, hola mis niños, bienvenidos a nuestro culto infantil. Esta semana tenemos un tema muy interesante, pero ¿qué les parece si antes de empezar cerramos nuestros ojitos y inclinamos nuestras cabecitas y dejamos este tiempo en las manos de Dios? Oremos. Dios, amado Padre, Señor, gracias Padre porque estás siempre pendiente de nosotros, Señor. Gracias porque tu mirada siempre está en nosotros, Señor, supliendo cada necesidad, protegiéndonos en cada instante, Señor. Y es por eso que te pedimos que ahora que vamos a abrir tu palabra, Señor, seas tú hablándonos, Señor, a nuestras vidas y preparando nuestros corazones para aprender y para poner en práctica, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema de esta semana es el gran sumo sacerdote. Pero, ¿quiénes eran los sumos sacerdotes? ¿Han escuchado ustedes acerca de los sacerdotes? ¿Sí? En el Antiguo Testamento muchas veces hemos visto
lecciones acerca de ese tema. No sé si se acuerdan, pero sí hemos visto, ¿verdad? Específicamente en el libro de Levíticos se habla mucho acerca de los sacerdotes, de cuál era su función en el templo, de cómo tenían que cumplir esa función, cómo tenían que vestirse para cumplir esa función. Y eso y mucho más lo habla el libro de Levíticos. Pero nosotros esta semana vamos a abrir nuestras Biblias no en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, capítulo 4, y vamos a ver los versículos del 14 en adelante hasta el capítulo 5, versículo 10. Ahora, para introducir nuestra clase, vamos a leer solamente el capítulo 4, versículo 14 y 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Como les decía, para poder entender el tema de Jesús como gran sumo sacerdote, tenemos que entender la función de los sacerdotes. Y en este pasaje, más adelante, en el capítulo 5, habla acerca de los sacerdotes. ¿Qué les parece si vemos primero qué habla acerca de los sacerdotes? ¿Cuál era su función según este capítulo? Vamos a ir poco a poco, ¿ya? Los sumos sacerdotes tenían que tener diferentes características. Y una de ellas la encontramos en el capítulo 5, versículo 1, que dice así: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Eso dice la primera parte del versículo. ¿Y a qué se refiere esto? Que el sacerdote era tomado de entre los hombres, por ende tenía que ser hombre y específicamente de la tribu de Leví. ¿Recuerdan a Jacob? ¿Sí? Jacob tuvo 12 hijos, ¿verdad? Y uno de ellos era Leví. Y de ellos tenían que ser tomados los sacerdotes de la tribu de Leví. Otra de las características que encontramos en este versículo se encuentra en la segunda parte del versículo que acabamos de leer, que dice: para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Los sacerdotes presentaban primero ofrendas por los favores recibidos por Dios, en agradecimiento, ofrendas de agradecimiento a Dios, pero también presentaban sacrificios para poder pedir perdón por el pecado de las personas del pueblo. Ahí más adelante en el versículo 2 dice: para que se muestre pacientes con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. No solo tenía que presentar sacrificio por el pecado de las personas del pueblo, sino que por sus propios pecados, porque él, como hombre que era, como humano que era, también tenía pecado. Por ende dice la Biblia que tenía que mostrarse paciente. Sigamos con nuestra lectura. El versículo 4 dice: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Aarón fue el hermano de Moisés, ¿verdad? Y fue Dios mismo que lo hizo como sacerdote del pueblo de Israel. Asimismo, todos los sacerdotes de ahí en adelante tenían que ser puestos por Dios. Nadie podía autonombrarse sacerdote, sino que tenía que ser puesto por Dios. A través de la Biblia muchas personas trataron de ofrecer sacrificios o de ofrecer ofrendas para Dios, y no eran sacerdotes, y esas ofrendas no llegaron con olor fragante a Dios.
No llegaron a Dios porque no eran de quien Dios había puesto para ejercer ese oficio, que eran los sacerdotes. Ahora que ya sabemos un poco más acerca de los sacerdotes, podemos entrar en nuestro tema central, que es Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. Y como primer lugar dice que Jesús no se nombró a sí mismo sacerdote, sino que fue Dios quien lo nombró. Eso lo vemos en nuestro pasaje, en el capítulo 5, versículo 5, que dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Cristo no escatimó, dice la Biblia, el ser igual a Dios, sino que vino y se hizo como los hombres. En el libro de Filipenses, vayamos allá, en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 7, dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y el 8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De esa manera, Dios nombró a Jesús nuestro gran sumo sacerdote, porque Él vino y se humilló a sí mismo, dice la Biblia. Se hizo igual a nosotros y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero no tan solo eso, sino que algo mucho más importante que nos da esperanza a nosotros. Y en el capítulo 4, versículo 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Ese Jesús que traspasó los cielos para venir aquí, a la tierra, a vivir como nosotros y a morir en la cruz por nosotros, también resucitó. Resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, esperando para hacer su segunda venida y para poder llevarnos a vivir con Él en el cielo, como ya lo hemos visto en clases anteriores. Él fue nombrado sumo sacerdote por Dios. Otra de las cosas la encontramos ahí mismo en el capítulo 4, versículo 15, que dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Cristo, por la misma razón que vivió en esta tierra como hombre, conoce cada una de las cosas que a nosotros nos pueden ser de tentación, cada una de las debilidades que podemos tener en nuestras vidas, pero con una gran diferencia. Ahí mismo en ese versículo, en la última parte, dice: Él no pecó. Él se compadece de nosotros porque conoce nuestras debilidades. Él las conoce, Él las sintió, pero Él no cayó ante esas debilidades. Él se mantuvo firme y dice que no pecó. ¡Qué bendición tener un sumo sacerdote que conozca todas nuestras debilidades, pero que tenga la autoridad de decirnos: tú puedes enfrentarte a esas debilidades y salir victorioso, puedes no pecar, puedes no caer en pecado. En el capítulo 4, versículo 16 también dice: acercándonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él es nuestro oportuno socorro. Podemos acudir, dice la Biblia, confiadamente, que Él nos va a dar herramientas para poder guardarnos del pecado. Y va a tener misericordia para nosotros, pecadores. Y aquí viene algo muy, muy importante, que lo encontramos en Juan 1:29. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Un sacerdote humano simplemente cubría el pecado. Pero miren lo maravilloso que es Jesús, que dice que quita el pecado, lo borra totalmente. Así como nos dice Apocalipsis 1:5. Nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y es por esa razón que ya no necesitamos de nadie más. Ahora podemos ir directamente a través de nuestro gran sumo sacerdote que es Jesús. Podemos ir directamente a Dios a través de Jesús. Qué importante es conocer acerca de Jesús como nuestro gran sumo sacerdote, ¿verdad, querido amiguito? Podemos conocer que fue Dios quien lo nombró gran sumo sacerdote. Podemos conocer que se compadece de nosotros porque conoce nuestras debilidades. Podemos conocer que podemos acudir confiadamente a Él porque Él nos va a ayudar cada vez que necesitemos. Y podemos saber también que Él ha perdonado nuestros pecados, los ha borrado totalmente si has puesto tu fe en Jesús. Y si no lo has hecho, te animo a hacerlo. Él puede perdonar cada cosa que tú has hecho y que a Dios no le agrada. Él puede borrar ese pecado en ti, si tú pones tu fe en Él y lo recibes como tu Señor y Salvador. Oremos. Dios, gracias te damos, Padre, porque mandaste a tu Hijo Jesús, Señor, no solamente a morir en la cruz, Señor, sino que para ser nuestro gran sumo sacerdote, quien nos puede servir de intermediario a ti, Padre. Podemos también, Señor, vivir confiados en que Él perdona nuestros pecados, Señor, y conoce cada una de las cosas con las que luchamos, Padre, porque Él también las pasó, Señor. Pero la diferencia es que Él no pecó. Gracias, Padre, por Jesús una vez más. En nombre de Jesús. Amén. Amén, querido amiguito. Nos vemos en una próxima ocasión. Y no te olvides leer tu Biblia y orar. Chao, chao, amiguitos. Muy bien, muchas gracias, hermana Fátima, por la clase que nos ha dado en esta mañana acerca del sumo sacerdote. Ahora vamos a pasar a aprender el versículo de esta semana. Vamos a memorizarlo. El versículo dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. ¿Qué les parece? Vamos a aprenderlo una vez más. Está un poquito largo, ¿no es cierto? Pero pongámosle fe que sí se puede. Vamos a ver. 1, 2, 3. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Es un reto para que ustedes puedan enviarnos sus videos con este versículo y poderlo presentar la próxima semana en el culto de niños, Vía Fe. Bien, se terminó el culto. Con ustedes nos veremos hasta la próxima semana. Chao. ¡Uy! ¡Mira, Viper! ¡Una hormiguita con una mochila! y se está escapando de la casa. Eso no está bien, Viper, ¿no? Claro que no está bien. Ahora te voy a contar lo que le pasó. La hormiguita hippie no trabaja más y de mochilera la vieron pasar. Con el pelo largo y un lindo collar y mascando chicle llegó a la ciudad. Viajó en un caballo, viajó en un tractor, viajó en una bota, viajó en una flor, viajó en una vaca, también en camión, viajó en 3 perritos y en un ventador.